Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Máximo Cavazzani, CEO de Termax, empresa que ha lanzado juegos de gran éxito mundial como Preguntados o Apalabrados. Hola, Máximo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria emprendedora? ¿Qué has Sí, hecho en estos últimos años tengo, hasta montar la empresa de Termax? sí, yo tengo una historia un poco diferente a la historia clásica de un emprendedor. Thermax es una empresa que no tiene inversores iniciales, es una empresa que creé yo desde el principio, que fue como self-funded y aparte fue siempre rentable. Ujú. Empezó porque yo a los 22 años creé la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone, cuando estaba todavía en la universidad. Esa aplicación funcionaba o funciona en realidad todavía a través de Ameritrade, que es uno de los brokers más grandes del mundo. Ujú. Y lo que pasó fue que recién nacía el mobile y ellos por ahí no le dieron la importancia que necesitaba que iba a tener el mobile, y yo me daba cuenta que el mundo iba para ese lado, y pude hacer un muy buen arreglo con ellos, y digamos, con esa inercia, con ese primer negocio, con esa primera aplicación, pude fundar Ethermax, un poco con la idea de tener una empresa de software que diera servicios en el mundo de manera premium, con la ventaja de estar digamos, en un lugar donde los costos por ahí no eran tan altos. Y aparte, sabiendo que habíamos hecho la primera aplicación del mundo para comprender acciones, creíamos y creemos todavía que era la mejor. Entonces pensé yo que todo iba a ser fácil, que los clientes iban a venir solos, que no iba a haber problemas de ventas, que todo el mundo iba a entender hacia dónde íbamos, que nos iban a permitir eh, de alguna forma innovar, que era lo que nosotros queríamos. Y sin embargo, si bien hubo buena recepción y el negocio era bueno como para poder crecer, llegamos a un momento en donde se empezó a empastar. No lográbamos tener nuevos clientes en los bancos, que eran los principales clientes para este tipo de aplicaciones. No, era muy difícil convencer a las personas de que hagan algo, porque los bancos, cuando no haces nada, no te, digamos, te ascienden, y cuando haces algo mal te echan. Entonces nadie quiere tomar decisiones, sobre todo Ujú. decisiones que son difíciles de ver, digamos. Si bien hoy es muy evidente que un teléfono móvil sirve para cualquier cosa, en ese momento los teléfonos que existían eran teléfonos casi sin internet, o con internet muy limitado, con pantallas chicas, y las experiencias que había por ejemplo, de trading eran pobres. Sin embargo, Ujú. nosotros nos dábamos cuenta que ya era una computadora con una pantalla enorme, con táctil, que tenía peor de procesamiento. Y bueno, entonces eso que a nosotros nos sirvió mucho para poder, o a mí me sirvió mucho para poder empezar esa diferenciación de ideas, me costó, digamos, me jugó en contra cuando traté de desarrollar el negocio. Entonces empezamos a pensar vertientes para hacer productos propios. Hicimos un simulador de inversiones social, que quedó muy bueno, pero que al final nunca fue un negocio económicamente viable, y tampoco le interesó, o por lo menos nunca pudimos vendérselo a otras a empresas como Ameritrade. Ujú. Y después hicimos algunos proyectos con Silicon Valley, pero digamos, nada terminaba de cerrarnos. Y empecé a ver, digamos, los productos que funcionaban en el App Store, o los que realmente eran masivos, o los que habían hecho realmente una diferencia. Y la mayoría tenían que ver con redes sociales o con juegos. Y yo entendía que eso ocurría porque el tema era que a través por ejemplo, yo cuando le quería explicar a mi mamá qué hacía, no entendía. En cambio, hoy, por ejemplo, si le explico lo que hago, cualquiera lo entiende. Ujú. Entonces, los productos más masivos suelen ser negocios más grandes, y que permiten, si uno tiene la capacidad de poder llevarlos a cabo, suelen tener mejor recepción, y son más fáciles de probar, y son más fáciles de entender. Entonces, nosotros decíamos que nunca íbamos a hacer juegos en la empresa, especialmente yo lo decía, pero empecé a tratar de crear una idea. En vez de pensarla en el sentido de, digamos, pienso una idea y trato de ponerle todo detrás, empecé a pensar qué tenía para ponerle detrás, y después que la idea surgiera a partir de eso. Entonces empecé a ver cosas que funcionaban, y cosas, o cosas que debería tener la idea, y cosas que no. Nosotros éramos muy buenos en la parte de servidores, muy buenos haciendo aplicaciones nativas, no buenos haciendo laberintos 3D o personajes. Éramos Ujú. muy buenos entendiendo nuestra cultura, por supuesto, más que un americano.
Y así es como, en idas y vueltas, me di cuenta que el tipo de producto que tenía que ser social, tenía que ser masivo, tenía que apuntar no al público angloparlante, y así creamos Apalabrados, que fue nuestro primer juego. Un poco como una experiencia más de todas las que podíamos hacer en la empresa. Y la verdad que la lanzamos y la recepción que tuvo, sobre todo en España, fue impresionante. En 2012 fue la aplicación más bajada de España. Estaba instalado en uno de cada dos smartphones en España y todo el mundo en ese momento, y creo que hasta hoy, conocía la marca. Y si bien fue un éxito grande y muy representativo a nivel social, a nosotros nos permitió poder mutar la matriz de la empresa en el sentido de dónde vienen los ingresos. Hasta ahora, más que nada eran de clientes, sobre todo de Ameritrade, y así de a poco pudimos ir largando, dejando, digamos, atrás Ameritrade, y junto con Ameritrade y las otras empresas, dejamos de tomar trabajo de otras empresas. O sea, nos dedicamos justamente con una nueva dirección, con una nueva idea, a hacer nuestros productos, sobre todo juegos. Lanzamos nuestro segundo producto que se llamó Mezcladitos, y le fue tibio. Digamos, fue algo considerablemente más bajo. Le fue mal en realidad. Lo que pasa es que después a Mezcladitos le fue bien, entonces es como que no fue un fracaso, pero en el momento sentimos como que creíamos que cualquier cosa que íbamos a hacer nos iba a ir bien en juegos, porque nos había ido bien con la primera, y nos dimos cuenta de lo que nos faltaba aprender. Después lanzamos un juego que se llamaba Bingo Crack, un poco buscando esos juegos que ganaban dinero sin sentido, como los bingos que había. Y tampoco, digamos, nos sacó un poco de lo que hacíamos nosotros, no teníamos el know-how. Y Bingo Crack, a pesar de no haber resultado, uno lo ve y es un producto que es realmente muy atractivo, es un producto bien pensado, pero que no tenía un montón de cosas pequeñas que hoy entendemos mucho más, de economías o de marketing, que hicieron que el producto tampoco fuese un éxito. Ya para 2013, para mediados de 2013, la empresa ya, o por lo menos yo como director de la empresa estaba bien económicamente en el sentido que se mantenía, pero no ganaba dinero. Y yo necesitaba algo que me diera una razón para seguir. Y empecé a pensar todo desde cero, digamos. De vuelta, empecé a pensar ese Frankenstein que había pensado con Apalabrados, pero obviamente con otras herramientas. Ya sabíamos hacer personajes, ya teníamos el doble de personas, ya teníamos más conocimiento acerca de las economías. Empezamos a ver que ciertos juegos clásicos funcionaban bien. No sé, el Scrabble, que es por ahí la base de la palabra, funciona muy bien. Y el tema de las preguntas y respuestas quizás funcionó siempre mejor, porque si uno ve la televisión de casi cualquier país, uno encuentra que siempre hay un programa de preguntas y respuestas, y Preguntados fue la idea de llevar eso al mundo de las apps, cuando en realidad no había ninguna otra aplicación que le haya ido bien en ese lugar. Entonces dijimos, este producto lo podemos hacer, pero de alguna forma a los otros que lo trataron de hacer tampoco les funcionó. Pero la lógica nos dice que tendría que funcionar. Hay algo que está fallando. Y empezamos a ver algunos pequeños casos de éxito en algunos lugares que siempre eran locales, ¿no? Me acuerdo, en ese momento había un juego llamado Triviados en España, había juegos en Alemania que iban bien, pero siempre eran fenómenos locales y bastante pobres aparte, pero que tenían una cosa que los demás no tenían, que era mucho contenido que al usuario le gustaba, ¿no? Por ejemplo, en Alemania había preguntas pensadas por alemanes y estaba bien focalizado, pero de todas maneras tampoco nos servía esa idea, porque nosotros necesitábamos algo masivo, nosotros necesitábamos capturar toda Latinoamérica o todo el mundo o toda América o digamos algo grande para poder hacer algo 10 veces más grande que Apalabrados. Y empezamos a pensar que el problema era el contenido, claramente, y empezamos a pensar soluciones de ingeniería para ese contenido a gran escala. Ya no se podía generar a mano, sino se tenía que generar, y digamos, la única opción que teníamos era que lo generaran los usuarios, pero a la vez el contenido generado por usuarios hay que encontrar una forma de organizarlo, y con ideas que en el momento cuando eran postuladas eran realmente como decir, bueno, vamos a la luna, eran así, digamos, así de lo locadas. Empezamos a delinearlo y pudimos llegar a una idea que es la fábrica de preguntas, que en el momento nos resultó una buena idea, que resultó difícil de implementar, pero que una vez que se implementó, hizo que Preguntados sea número uno al mismo tiempo en toda Latinoamérica. Solo en Latinoamérica.
Ujú, ¿Y por qué pasó? Porque el producto se adaptaba a las culturas. Vos tenías un preguntados para Bolivia, un preguntados para Uruguay, y aparte con contenido actualizado y de mucho interés, porque la fábrica de preguntas no solo interviene el contenido que es generado, sino también una vez que el contenido es parte del sistema, ordena el contenido por lo que le gusta a los usuarios o no. Entonces, si la gente sentía que el juego, cuanto más se jugaba, más divertido era, porque ujú. había más participación de contenido. Y así es como explotó en toda Latinoamérica, que si bien era una gran cantidad de usuarios, llegamos a tener 15 millones de usuarios activos diarios en Latinoamérica, y era un buen negocio, mejor que el de Apalabrados, seguía siendo un negocio más chico que el que podríamos tener, por ejemplo, en Estados Unidos. Ujú, Y empezamos a darnos cuenta que lo podíamos hacer, empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está faltando en Estados Unidos? Empezamos a ver que el contenido o las herramientas que generan el contenido llegaban a algunos callejones sin salida. Por ejemplo, en Estados Unidos aparecían preguntas en metros o de fútbol, soccer, que a ellos no les interesan, y era un poco por la forma en que el contenido era generado. Y les dimos un par de vueltas y a fines de 2014 explotó en Estados Unidos, convirtiéndose en la aplicación que estuvo más tiempo número uno. Tuvo en 66. inglés o en español? Primero empezó, en español ya funcionaba, pero no, Vale. en inglés. Ujú, Pensá que estuvo 100 millones de descargas solo en Estados Unidos. Estuvo en diciembre y enero, fue ujú, la aplicación más bajada del mundo, y en 2015 fue la aplicación más bajada de la mayor parte de los países de Occidente, incluido Estados Unidos, ujú. en el App Store, con lo cual fue un éxito mundial. Hoy Preguntados es uno de los juegos más exitosos de la historia. Y aparte, permitió a nosotros, nos dio un salto cuántico en el tamaño de empresa y en el tamaño y la cantidad de recursos que podemos asignar. Y nada, y nos permitió ser la empresa que somos hoy. Hoy somos una empresa ya de 200 personas, mucho más profesional que en el momento de Preguntados. Hoy ya podemos pensar en un portfolio de productos y buscamos hacer productos que no sean tanto como una adaptación o un intento, sino realmente estamos jugando, como digo yo, en primera A, ¿no? Ya no jugamos ahí en las inferiores, sino jugamos con el Barcelona, con el Real Madrid, y un día queremos ganar de vuelta el campeonato. Ujú. Y aparte, digamos, la idea de Termax es una idea de largo plazo que tiene que ver con generar los mejores grupos de trabajo de este país y probablemente de otros países también, para poder el día de mañana hacer productos que sean realmente disruptivos, digamos, a nivel Twitter, a nivel Facebook, y lo que buscamos es tener un grupo de trabajo que se sienta muy bien y que tenga independencia y que aparte atraiga a los mejores talentos. Y para eso hay que trabajar en planes de carrera, hay que trabajar en metodologías ágiles, hay que ver qué es lo que está fallando cuando uno crece, porque por ejemplo no es lo mismo tener una empresa de 5 empleados que de 20, que de 100, que de 200, que es lo que somos hoy, que lo que va a ser tener 5.000 empleados. Entonces, ¿cómo se plantea Termax? Como la primera empresa argentina y una de las pocas en Latinoamérica de desarrollo real. ¿A qué le llamamos desarrollo real? A desarrollar cosas para competir desde acá hacia el mundo. No son ni adaptaciones, ni outsourcing de cosas que hacen empresas como Google, que son Ujú. otro negocio y está bien, sino que realmente pensamos y competimos desde acá hacia el mundo. Y eso con la idea también de atraer a la gente que realmente se quiere sentir desafiada, ¿no? Que ya no es un error de cálculo en las cuentas de Google o un error Sí. de redondeo en Facebook, sino realmente es el intento de Argentina o de Latinoamérica de competir de igual a igual. Lo logramos Ujú. una vez y creemos que lo podemos lograr mucho más fuerte en el futuro. Habéis entrado en un sector muy competitivo, el sector de los juegos, donde hay pocos juegos que consigan el éxito y muchos que quedan con muy poco uso. ¿Seguís enfocados en el sector juegos? ¿Vais a ir ampliando a otros sectores? ¿O ahora que habéis descubierto la mecánica de cómo sacar juegos de éxito, os vais a quedar en ese vertical? Mira, nosotros nos posicionamos más como una empresa de tecnología que una empresa de juegos. Hoy Ujú, nuestra misión tiene que ver con unir tres mundos que son el mundo social, el mundo del gaming y el mundo de la educación, porque Preguntados es un juego educativo, así como, vale, digamos, es el más educativo de todos, pero si lo pensás, Apalabrados, Mezcalitos son juegos también educativos. ujú, Y nuestra idea, incluso con Reinos Preguntados, que es la plataforma de Preguntados que permite crear tu propio Preguntados dentro de la plataforma, también es un paso hacia eso.
Lo que buscamos es, a través de la tecnología, encontrar soluciones que acerquen la educación a la gente desde otra vertiente. Hoy todo lo que se trató de hacer es, desde lo aburrido, tratar de hacerlo más divertido a poco, y Sí. nuestro enfoque es diferente, es agarrar juegos, agarrar mecánicas que funcionan, mecánicas sociales y mecánicas de gaming, y llevarlas al sector educativo y trabajar un poco en ese círculo para resolver problemas reales de la humanidad. Hoy te diría que estamos más concentrados en eso, en entender las tecnologías y en cómo, digamos, una vez que uno entiende la tecnología, entiende para qué aplicarlas, ¿no? Es medio Ujú. también el efecto, la mecánica reversa, pero también los equipos. O sea, uno puede tener, yo siempre digo que las ideas no valen nada, y es porque hoy en este mundo globalizado todo el mundo tiene la idea, ¿no? El Twitter para perros, ¿no? Si todo el mundo en 3 palabras se quiere hacer millonario, pero ni siquiera es una idea, es una frase, y el valor real está en la capacidad de llevar esas ideas a realidad de la mejor manera posible. Porque si yo hago un preguntados que es un 10% peor que el preguntados de ahora, no va a tener, no, digamos, no tiene ningún sentido. Ujú. Eh, es, sí es una industria en donde mejor se lleva todo, y es una industria hit-driven, que probablemente de 10 cosas que uno hace, 9 tenga que tirarlas a la basura, pero que la que gana se lleva todo, ¿no? Y aparte es una industria donde ya 3 chicos en un garage no sirven. Ujú. Se necesita un grupo de trabajo con experiencia, se necesitan recursos, se necesita pensar planes a largo plazo para que la gente realmente con talento se acerque a las empresas. Si no, uno siempre es pendiente de los fundadores o de las primeras personas que puede, de la suerte que tengan las primeras personas que puede reclutar, ¿no? Entonces, si bien es competitivo y eso es lo que lo hace desafiante, a la vez es lo que atrae a las personas más talentosas, porque a las personas más talentosas no les interesan hacer sistemas que compatibilicen el COBOL con Lisp en un Ujú. server IBM para un banco. Les interesa realmente hacer lo que usan 200 millones de personas. Ujú. Entonces es como una bola de nieve. O uno se la juega toda, digamos, o uno va digamos, a comerse el mundo, o puede ir a levantar las migajas que están en el piso, que está bien, y así empezamos nosotros, y es la forma en donde la mayoría de los emprendimientos funcionan, pero no es nuestra idea. No es nuestra idea ni hacerla crecer, inflarla para vendérsela a un gigante, ni nada. Nuestra idea es realmente crear desarrollo y hacer de Thermax una empresa del porte que sea, del porte de Google, del porte de Facebook, del porte de Disney, y encontrar, o por lo menos morir en el intento, ¿no? Nosotros somos muy jóvenes, yo tengo 30 años, la edad promedio en Ethermax está en 23, 24 años, no hay más de 4 personas con más de 30 años. Eso es algo que tiene parte buena y parte mala, pero somos gente con mucho para recorrer, digamos, desde Ujú. los 30 a los 40 años es un mundo, y nosotros vamos a seguir siendo jóvenes a los 40 años, y ya van a haber pasado 10 años, y creemos que también el mundo requiere de muchas de estas transformaciones que te estoy diciendo, desde la educación. O Sí, sí, sea, sí. yo siempre digo que la educación sigue siendo lo mismo que hace 100, y me quedo corto, te diría 1000 años, cuando todo lo demás en la vida de una persona, y no hablo de un chico, para mí la educación es todo. O sea, una persona de 80 puede ser, digamos, hay educación ahí, es muy importante, sigue siendo igual, y que la tecnología abre lugar para innovar y cambiar el mundo, pero también para los negocios. Creemos que los Ujú. negocios tienen que ser soluciones de la humanidad. Creemos que los negocios que existen para que ganan dinero, pero que en realidad no, digamos, no están resolviendo ningún problema, son vericuetos de corto plazo. Y a nosotros el corto plazo no nos interesa nada. Ujú. Entonces, creemos que hay un negocio, creemos que hay una motivación, y estamos todos muy convencidos de que es una razón para levantarse todos los lunes para ir a trabajar. Tenéis una cultura y una visión súper fuerte y súper definida. ¿Eso lo lleváis trabajando desde el principio o ha ido surgiendo, entre comillas, a medida que habéis tenido un poco más de éxito en el mercado y habéis tenido un poco más de claro hacia dónde vais? Mira, te diría que la energía, por lo menos mía, siempre tuvo picos de mucha energía. Ujú. Al principio te diría que necesitas más energía que después, ¿no? Lo que te da el éxito, si querés, es poder dejar de pensar en cosas que son necesarias, como llegar a fin de mes Ujú. y pagar los sueldos, que son necesarias, y lo hice durante 6 años. Poder esa parte dejarla de lado y que quede en un modo automático, y poder empezar a pensar más en grande. Obviamente que cuando uno son 3 personas
tratando de no fundirse. Es difícil pensar en un plan a 40 años, ¿no? Ujú. Pero sí, siempre fue la idea de ser lo más grande que se pueda, de tener el mayor impacto posible. Antes Ujú. era chiquitito así, hoy es muy grande y espero que el día de mañana te pueda hablar de esto de manera con más emoción. Te pueda decir, Ujú. mira, estamos tratando de curar el SIDA o de colonizar Marte, porque creo que se puede, creo que la humanidad está en el mejor momento o en el momento más interesante de su historia y que cada vez va a ser más importante y que las empresas de tecnología son las empresas del futuro. Ya Ujú. no es un postulado ni un futurismo, es algo que todos lo vemos, vemos como todo lo otro se está achicando, todos los trabajos del mundo van a ser reemplazados y la informática, para bien o para mal, porque así como te puedo hablar de cómo se van a morir las enfermedades infecciosas, sé que la guerra va a avanzar un montón y no necesariamente es algo bueno, pero creo que las empresas como Ethermax, con una visión clara, pueden hacer que ese mundo vire hacia un lugar mejor. Y aparte, en particular, el hecho de estar en Argentina y no irme a Silicon Valley o a otro lado, lo que hace es crear desarrollo y crear un modelo a seguir para otras empresas latinoamericanas, ¿no? Genial. Siguen conectando con este punto. Hay un reto importante a nivel de internacionalización, de lanzar juegos o otras aplicaciones en otros idiomas. ¿Esto cómo lo estáis trabajando? Antes me comentabas que ya teníais el juego en inglés. ¿Lo tenéis en otros idiomas también? Sí, ¿Qué planes tenéis ahí? nuestros juegos son multidiomas, o sea, tienen más de 20 idiomas. Para que te des una idea, hoy tenemos 2 millones de usuarios activos diarios en Ujú. Turquía. Vale. Para, digamos, para algo que nos es totalmente ajeno. Yo nunca estuve en Turquía, nunca estuve en Medio Oriente. Ajá. Sin embargo, encontramos una forma de adaptarnos a la cultura, más allá de qué cultura sea. Entendemos que como latinoamericanos siempre nos vimos un poco dejados de lado cuando alguien traduce su aplicación al español y se olvida que un argentino no es lo mismo que un mexicano o un español. Entonces lo entendemos, lo valoramos y el público lo valora muy bien. Desde conseguir traductores hasta abrir oficinas en otros lugares, con cosas que hicimos y con cosas que tenemos ganas de hacer. Siempre es importante pisar y escuchar al público, porque hay una gran parte del mundo que está olvidada y que son mercados grandes e importantes. Ujú. Y a nivel de marketing, ¿cómo lo trabajáis? Porque claro, hay una parte de reto global y una parte de reto local a nivel de Ujú. marketing. Si bien nosotros no somos grandes empresas de marketing, en el sentido de que nuestras acciones de marketing no son tan grandes como nuestros productos, Ujú. siempre fuimos una empresa que es producto primero, ¿no? O sea, nosotros creemos que si vos haces lo mejor del mundo, no necesitas marketing. El marketing ayuda y es muy bueno para potenciar algo, pero un juego que no es lo mejor que puede ser, no tiene ningún sentido el ser, digamos, que se le ponga detrás una máquina como el marketing. Te diría Ujú. que hoy el único marketing que hacemos es en los juegos que ya funcionaron, que especialmente preguntados, y estamos aprendiendo un montón, pero de vuelta, nosotros nos hicimos número uno en Estados Unidos y estuvimos más tiempo número uno en ese país. E incluso lo hicimos durante diciembre y enero, que es el lugar el momento más competitivo del año, sin haber invertido un peso en adquisición de usuarios y sin haber hecho una acción de marketing en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, si bien eso habla de cosas buenas acerca de la empresa y cosas malas, porque quiere decir que no éramos tan buenos en marketing, habla de que a veces uno se olvida de que el producto es el producto, ¿no? Y más Ujú. allá del marketing que sea, un BMW es un BMW y un Fiat es un Fiat, y van más allá de la cantidad de veces que aparecen en una revista. Ujú. Y en el mundo de las apps, el BMW y el Fiat valen lo mismo. Entonces, el mejor producto de vuelta se lleva todo y es donde nosotros queremos trabajar, en hacer lo que el usuario esté esperando y no tanto aprovechar oportunidades. Por otro lado, es un gran lugar para crecer, el mejorar nuestro marketing para que la gente sepa que esos productos son los mejores y poder llegar a todos lados, pero sin olvidarte nunca de la primera parte. Ujú. ¿Y algún consejo a otros emprendedores que nos estén escuchando, especialmente que no estén en Estados Unidos, sino que estén en España, Latinoamérica, que no estén en el centro que parece que es la meca del emprendedor? Miren, yo nací en Argentina, quizás el lugar más difícil del mundo para emprender, porque cada 5 años cambian los gobiernos, cambian las ideologías, cambian las reglas. Eso hace también que seamos gente muy adaptable. Y una de las cosas que siempre digo es que
vivimos en el mundo de las ideas perfectas, ¿no? Todos los emprendedores te vienen a explicar cómo 4 palabras van a cambiar el mundo, como lo que decía yo, ¿no? El Facebook para ciegos, Ujú. ¿no? Y al final una idea así no significa nada. Lo que tienen que hacer es ponerse a hacer la idea. Háganla y van a fallar. Ya se los digo que van a fallar. Si ustedes creen que lo primero que van a hacer en su vida va a ser un éxito, ojalá me equivoque y me encantaría equivocarme y que sean el primero, pero la verdad es que es muy poco probable. La mayoría de la gente que tiene éxito es porque probó un montón de veces y entendió que muchos de los preconceptos que tiene acerca de todo, acerca de lo que es tener una empresa, acerca del mercado, acerca del producto, acerca de todo, son cosas que se van cortando y que muchos de los problemas son internos, son de cómo yo veo las cosas, de que soy demasiado optimista, demasiado pesimista, si no sé tratar a las personas, no sé capturar a los empleados, no sé ver el mercado, no sé prepararme para el futuro, me quedo mucho en el pasado, me quedo mucho en el futuro. Todo eso es muy difícil tomarlo de consejos, ¿no? Es como yo tratar de enseñarte a nadar leyendo un libro y es muy difícil que yo te explique lo que es. Entonces, no estoy en contra de leer libros, no estoy en contra de estudiar, pero es muy importante que hagan. Hagan y fallen y un buen consejo es aprendan barato. Si ustedes en su primer emprendimiento pierden $1.000.000 o pierden 10.000, van a aprender prácticamente lo mismo. Mm. Y después les va a ser muy difícil levantar un menos 1.000.000, ¿no? Entonces, sepan que antes del éxito van a ser 10 fracasos y de esos 10 fracasos les van a dejar cosas. La segunda regla después de hacer, y esta ya estamos entrando en el terreno profesional, es aprender honestamente de los fracasos. Honestamente me refiero a realmente ver qué hice yo como emprendedor, para que eso haya pasado. Porque sí, van a encontrar mil y un explicaciones externas del gobierno, el cambio, el mercado, otro competidor. Pero lo cierto es que lo único que realmente importa es qué hice yo mal. ¿Qué fue lo que yo no vi, lo que yo no contemplé en la parte de mi personalidad que me afectó para que eso no haya sido un éxito? Porque al final lo único que van a poder cambiar es eso para el próximo proyecto. Y el tercer paso es el más difícil y el más largo, que es cambiar. Ujú. No, mucho más fácil de lo que ustedes creen darse cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal en comparación a hacerlo bien, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo. Si yo tengo un amigo que es agresivo y le digo, sos muy agresivo, y el tipo lo entiende que es agresivo, ¿eso va a hacer que deje de ser agresivo? No. Todos los días se tiene que levantar, mirarse al espejo y decir, hoy cuando me digan algo voy a tratar de decir, yo pienso, en vez de decir una mala palabra directamente, digamos, es un proceso largo que lleva Ujú. años, ¿no? Con el emprendedor lo mismo. Cuando uno tiene que aprender a, por ejemplo, a decir que no a oportunidades, que es algo que le pasa al emprendedor, no es que uno porque entiende que tiene, porque hay un balance, tienen que encontrar el punto justo de cuándo decir que no, cuándo no, el haberse encontrado con eh, diferentes situaciones en las que aplicar ese nuevo conocimiento. Entonces, básicamente las reglas son hacer, y la más importante. La segunda es reflexionar honestamente. La otra es cambiar. Y cuando cambio, vuelvo a tratar y voy en ese ciclo. En ese ciclo les aseguro que gana el que más resistencia tiene. Es mucho más importante la resistencia que la capacidad inicial. Ujú. Pues intentaremos aplicar tus consejos. Muchas gracias por compartir tus consejos y conocimientos. Y bueno, a ver si vemos más juegos y más apps próximamente de Termax. Y a esperar a ver si se cumple esa visión de mejorar la educación a nivel global. Bueno, muchas gracias, Mark. Y sí, vamos a lanzar muchos productos para el futuro y espero que los consejos que le di les sirvan para algo. Yo sé que parecen simples, pero son muy difíciles de seguir. Se los digo por experiencia. Vale, muchas gracias. Saludos.